¿Por qué hacer un agujero circular y no uno triangular? Para ello, basta con colocar otro triángulo partiendo desde los puntos centrales, que sirve como guía al eliminar el material sobrante por ambos lados. La forma resultante puede girar ahora dentro de un triángulo, pero es importante tener en cuenta la trayectoria del punto central, ya que esto permite colocar un engranaje. Guarda este engranaje en un lugar seguro porque después incluso se puede retirar material en otras zonas que no son relevantes para el proceso de perforación, no solo para reducir el peso, sino también para mejorar la estética. Si todas las medidas son correctas, será posible perforar triángulos, pero eso no es todo, porque el mismo principio funciona también con cuadrados. En este caso, primero hay que memorizar nuevamente la trayectoria del punto central antes de cortar la mayor cantidad posible de material sobrante en los tres lados. La forma más rápida y eficiente de hacerlo es con un láser. Este accesorio se parece a un fidget spinner y lo mejor de todo es que ahora, siempre que quieras, podrás perforar cuadrados perfectos en la pared.